están llevando, ahí lo están llevando. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Lo conseguimos para pasar? Sí, es Eduardo Beliboni, parece que está golpeado. No, pero no pueden avanzar por sobre la gente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto que estamos viendo? Corridas, a ver qué pasó ahora. Me senté en el piso a cantar el himno y por eso me agarran. Tiene la boca con sangre la chica, ¿eh? Si pueden fijarse, la han agredido. Uy, le han pegado. Buenos días. Ayer, mientras ocurrían estos episodios en el fondo del Congreso, algunos y algunas periodistas experimentados y experimentadas comentaban que nunca en la democracia habían visto tantos uniformados. Tantos uniformados. Digo uniformados porque había de distintas fuerzas, ¿no? Fundamentalmente de Gendarmería, Policía Federal y después Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Varias de personas con experiencia en el Congreso decían que jamás en democracia habían visto tantos uniformados rodeando el Congreso. Más o menos a la misma hora, también periodistas especializados en el Congreso decían que nunca en la historia de la democracia los legisladores se habían pasado 12 horas tratando una ley que no conocían, que el gobierno no le daba el dictamen, no le daba los artículos que tenían que analizar. Nunca en la historia de la democracia, decían. Me acuerdo de Gabriela Pepe, pero algunos más, varios, comentaban lo mismo. En estos días, también especialistas, gente por ahí más memoriosa que yo, decía que nunca en la historia de la democracia había habido un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que les recuerdo que está vigente, en el que un gobierno había hecho una reforma de la trascendencia y la profundidad de una reforma constitucional. Es decir, que cambia nuestra vida cotidiana. Lo mismo se dice de la ley ómnibus. Nunca en democracia hubo una ley con tanta cantidad de artículos tan importantes. Y yo pensaba, si todas estas cosas nunca pasaron en democracia, ¿estaremos en democracia? El hecho de que votemos cada 4 años, ¿significa que vivimos en un Estado democrático? ¿No es una definición muy cortita, muy chiquita? ¿Le da legitimidad a la vida de democracia solamente votar? Votar en estas condiciones, en condiciones del lawfare, con un partido perseguido y el otro con cómplices, con un sistema de medios y redes que va transformando en zombie a una parte de la sociedad, porque hay que ser zombie para votar a un loco desquiciado como este. ¿Estaremos en democracia? ¿O por ahí no nos dimos cuenta y lo fuimos perdiendo? Ayer, mientras aparecían las primeras voces de legisladores, se seguían negociaciones en lugares cercanos al Congreso. Ustedes piensen que se está decidiendo, por ejemplo, como contaba Arili Jalad, si uno le va a dar a las empresas licitaciones de por vida, por siempre, sin plazo de vencimiento, con una ganancia asegurada. ¿Cuánta coima puede pagar una empresa para que le den eso? Para que le den una licitación para siempre con ganancia asegurada. ¿Millones de dólares? ¿Decenas de millones de dólares? ¿Cientos de millones de dólares? ¿Cuánta plata se estará negociando ahora, en este cuarto intermedio que dura hasta las 12 del mediodía? Porque la derecha dice que son los peronistas los corruptos. Y es cierto, hay algunos peronistas corruptos, pero como dijo Dolina, ellos no tienen ni un honesto. Hoy están entregando el país por plata. Por plata. Mientras tanto, están ocurriendo cosas de una enorme gravedad. Hoy leí en el Cronista Comercial una nota del excelente periodista Esteban Raffaele, que encontró el dato de cuánto había gastado
el Ministerio de Desarrollo Humano, creo que se llama ahora, que está a cargo de Beto Velo, en entregar alimentos a los comedores. Comedores que están, te imaginas la demanda que tienen con el precio de los alimentos. Tenían que haber entregado 84.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto entregaron? Pensá, a ver, del otro lado, en tu casa, en el auto, en la oficina. Tenía que entregar 84.000 millones. Vos decís, bueno, aumentó tanto los alimentos que habrá entregado más. No, Navarro está diciendo algo malo. Debe haber entregado menos, la mitad. Bueno, 0 entregaron. Es decir, la persona que está a cargo de la entrega de los alimentos de los comedores entregó 0. Ayer entrevistamos acá a Romina Gallo, una cordobesa, que tiene cáncer y que le entregaron los productos químicos para hacer la quimio hasta el 12 de diciembre. Y por ahí le entregaron más. ¿Tuvimos alguna vez un gobierno así? ¿Sabes cuál es el currículum de Beto Velo? Nunca tuvo Quill. Hace 7 años que tiene Quit, como productora de Luis Majul. Ese fue el trabajo, el currículum vitae de la meritocracia de Milei. Esos son sus saberes. Ahí la puso Majul. Ah, y sabe Reiki, le hace unos cariñitos al presidente cuando se pone nervioso. Bueno, esa es la mujer que maneja la salud y la alimentación de los argentinos que necesitan del Estado. ¿Estaremos en democracia? Ese país militarizado de ayer, a cargo de la milica Patricia Bullrich, ¿es un país en democracia? A mí me recuerda a mi adolescencia. Esas chicas cagadas a palo en la puerta del Congreso y encarceladas. ¿Es normal? Porque yo no vi piedras, no vi violencia de parte de la gente. Esta vez ni siquiera pueden decir eso. Vi gente manifestándose, ni siquiera era porque ellos odian a la organización, ni siquiera eran organizados. Eran personas que salieron de su casa y llegaron ahí. ¿Seguro estaremos en democracia? Habría que analizarlo. Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? No, increíble lo de ayer, ¿eh? Yo ayer imagino que todos charlábamos con diputados. Che, ¿cómo va? Y dice, no sé, no entiendo. Porque no sabían qué estaban discutiendo. Para poner un ejemplo bastante básico, si vos tenés una ley de 10 artículos y eliminás el 4, el 5 pasa a ser el número 4. Después cuando lo tratás en particular, nadie sabía qué artículos iba a votar en particular. Claro. O sea, nadie sabe al día de hoy qué ley, qué texto y qué se va a votar. Nadie se sabe qué saca. Y ni siquiera lo saben los que firmaron el dictamen de mayoría. Ayer hubo un diputado, el diputado Bruje, que dijo, yo firmé el dictamen de mayoría. O sea, el tipo puso la firma en el dictamen que se iba a discutir ayer, que tenía el capítulo fiscal, que tenía el capítulo, que tenía todo lo que supuestamente sacaron. Y el tipo dice, ustedes acaban de leer en voz alta algo que va a salir, que yo quiero que quede. Y yo firmé un dictamen donde eso iba a quedar. Claro. Por lo tanto, por lo menos discutámoslo acá. ¿Quién lo sacó? ¿Cómo es que se saca? Y además hay otra irregularidad que parece menor, pero no tanto. Se puede sacar o modificar artículos entre el dictamen y la sesión. Eso es habitual, lo han hecho todos los gobiernos, todos los partidos políticos, etc. Pero se hace acordando con todas las bancadas y lo lee el miembro informante del partido de gobierno que lleva adelante esa ley. Acá pusieron un empleado de la Cámara. Un secretario parlamentario. Secretario parlamentario, es un empleado de la Cámara. Sí, sí. A leer un listado que a alguien le pasó, que no fue acordado y que ni siquiera se lo dieron después en limpio a los Bueno, porque es una transfugiada. Cuando uno escucha los discursos de ellos, escuchaba el discurso de Vidal, por ejemplo, ¿no? Hablan de la libertad. En ningún momento dan un detalle. Yo creo que ninguno de ellos debe haber leído nada. Viste que toda la entrevista que hace Ari, nadie sabe el carajo de lo que está preguntando. Hablan de la libertad. Y la verdad es que este no es un Estado desregulando, es un Estado regulando a favor de las corporaciones. Un Estado que dice que te va a dar una concesión para siempre y te va a asegurar la rentabilidad, es un Estado que te está dando un negocio, no te está desregulando nada, ¿no? Un Estado que dice, bueno, de ahora en más, las empresas pueden sacar el petróleo a $1 y vendérselo a los argentinos a 6. Bueno, está diciendo cuánto van a ganar las petroleras. ¿A dónde está la libertad?
de eso. Ahora, no se habla del detalle. Los tipos jamás entran en el detalle. Perdón, me está sumando un dato Nico Lantos desde sus vacaciones. Dice, el secretario parlamentario es el dueño del departamento enfrente a la Biela donde se negoció la ley. Figueroa, sí. Tomás Figueroa. Tomás Figueroa. Hubo una, maravilloso, una yo no tenía ese discusión, dato. sí, hubo una discusión respecto a si era Figueroa o Caram, un operador del radicalismo de los años 80, pero el que aportó el departamento lo dijo Agos Carreño. Lo confirmó Agos Carreño, dijo que el departamento era el de Figueroa. O sea que el que leyó los cambios, que nadie sabemos quién hizo y que ningún diputado tiene, es el dueño del Él sí lepto. sabía porque había estado ahí. Que grabó Ahora hay Pero hay un una cosita, asunto, digo, sí. con respecto a lo que vos decís, Ari, de que efectivamente a veces se sacan artículos en ese proceso de que llegue la ley o el proyecto de ley, en realidad se llama dictamen, al recinto. Se sacan algunos habitualmente, 1, 2, no la mitad. No la mitad, no, obviamente. Nunca pasó que se saquen de 164 a 300. No, una locura. Una locura total. Yo debo ser el menos republicanista de la mesa, así que a mí las cuestiones de forma mucho en general no me preocupan. No soy de los más preocupados por cuestiones de forma, y sin embargo ayer me preocupé. Digamos, porque yo creo que las mayorías tienen derecho a imponerse, porque por algo construyeron mayorías. Respecto a los antecedentes, miren, ustedes tienen la ventaja de ser muy jóvenes. Yo fui cronista parlamentario como 10 años, vi tantas cosas en el Congreso, que todas las comparaciones o se quedan chicas o empardan, pero se ha visto mucho en el Congreso. Sin ir más lejos, la reforma judicial de Alberto Fernández sufrió 30 modificaciones entre el dictamen y el Senado, y no había acuerdo de todos los senadores. Pasan esas No, cosas. pero estaban avisados, ¿no? Acuerdo. Sí, se avisa. Se avisan. Y se impone mayoría. Y está fenómeno. Y el dictamen está, la papeleta Pero está. Bueno, ese es el asunto. Pero ahí ese es el hay un asunto. punto clave que vos papelito. decís. Por eso. Ayer no solo nos avisó, sino que no se impuso mayoría, pues no tiene mayoría. Bueno, a eso voy. Por eso ayer por eso dije, con todos estos antecedentes distinto. que en general medio que te van curtiendo de espanto, ayer lo que me pareció realmente, primero exótico y después gravísimo, es esto que decía Ari respecto a una cuestión de forma que termina siendo una cuestión de fondo, que es que se siguen negociando modificaciones a esta hora. Sí. Por eso la postergación durante tantas horas. No es común que se llame un cuarto intermedio en una ley tan picante. Y Porque menos vos hasta podés las 12 perder del las mediodía. mayorías. Hasta las 12 del mediodía. Además, ¿por qué se fueron a las 10 de la noche? ¿Por qué no se quedaron hasta las 12? ¿Por qué hasta las 12 de hoy? Porque ¿Para no qué había necesitan acuerdo. esas 14 horas? ¿Y sabés por qué? No sé, ¿por qué en la práctica parlamentaria no se establecen estos cuartos intermedios? ¿Porque son perversos que no quieren que los diputados duerman? No. Es porque se evita dar un tiempo de negociación fuera del ámbito parlamentario en términos que no tienen que ver con la política, para decirlo de manera elegante. O sea, cuanto más tiempo transcurra en el marco de un debate, más posibilidad hay de que legisladores revean sus posiciones. Claro. Y acá hay mucho negocio en juego. Negocios que en muchos casos son contradictorios. De empresas Hay que una compiten. competencia de intereses, claro. 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 Entonces, Por eso no es que esto está organizado, esto es caótico. Claro. Hay un montón de empresarios sacando intereses de manera caótica. Che, yo les iba a decir, ponernos un poco en clima y pongamos el primero que quedó con el número 3 ahora de Bregman, ¿no? Hablando de este tema de las coimas, que me parece importantísimo. Esta moción de privilegio es contra el presidente Javier Milei por sus dichos. Habló de coimas primero, luego de valijas y valijeros, incluso indicó sectores. Habló del tabaco, biodiesel, aceiteras. Entonces nosotros no podemos comenzar esta sesión como si no pasara nada. A algunos les gusta hablar de la institucionalidad, de la gobernabilidad, pero ¿sabe qué, señor presidente? Las consecuencias de esas coimas, de esas valijas, las paga el pueblo trabajador, no las paga ninguno de los que está acá. No las pagan esos gobernadores que se llenaban la boca hablando de los pituquitos de Recoleta, pero que no le molesta ir a un departamentito de Recoleta a cambiar el dictamen que supuestamente tendría que haber salido de las comisiones. Hay algunas veces que Recoleta le parece muy malo y parece que otras veces no. Le parece un lindo barrio porteño. Me parece fundamental hablar de eso. Primero,
el tema el biodiesel, de la energía, de la guita que está corriendo en eso, la verdad es Vox Populi. Qué sé yo. O sea, todos sabemos... ¿No lo dijo el propio Milei, Roberto? Bueno, claro. Milei dijo en un tuit que habían corrido valijas y puntualizó sectores, aceiteras... Y bueno, eso está pasando en este momento. Ahora, mirá cómo cambió la Argentina, porque la Banelco fue un quilombo, ¿te acordás lo que fue en Argentina, la Banelco? Y hoy todos sabemos que está pasando ahora, muchachos, son las 10 de la mañana. En este momento están negociando esa guita que te falta a vos, distribuyéndola con negociados enormes para las empresas y legisladores que se van a llenar de plata hoy, en este momento. En este momento. ¿Y sabés qué? La bronca que te da cuando vos vas pasando la tele y no dicen nada de esto. Y no dicen nada. El encubrimiento de los medios, de miles de periodistas. Hasta ayer C5N, mirá, llegó Leandro Santoro. El tipo, ¿viste cómo es? Leandro está muy comprometido. Hacía 12 horas que estaba ahí, la estaba peleando, qué sé yo. Y estaba el panelista, Moreno, y dice, eso es una boludez, no te preocupes, que eso no tiene ninguna importancia. Esto ahora cuando subamos nosotros cambiamos todo. Este país está hecho mierda, está hecho mierda. La gente no tiene a dónde informarse, a dónde razonar, a dónde reflexionar, a dónde entender lo que está pasando. Es terrible, es terrible. Después, bueno, Del Caño habló de lo que estaba pasando afuera, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno de los más importantes hoy en cuanto a cargos institucionales en el Congreso es el de Cárcel Ovala. Y eso estaba pasando afuera. Ponelo, a ver. El año pasado... Y Esper se refirió de esa manera también, pidiendo cárcel o bala para los trabajadores que reclamaban por sus derechos. Entonces esto es una gravedad inusitada, presidente, porque cuando le preguntaron en distintos medios de comunicación, le pidieron aclaraciones, dijo sí, bala. Bala de plomo puede ser, bala de goma, es decir, estamos en un hecho gravísimo. Ahora, uno podría decir, o algunos diputados a veces... se sonríen, dice, bueno, pero espera, hace su show, un patotero de cuarta hace su show. Ahora, esto es lo que están poniendo en esta ley, presidente. En esta ley quieren prohibir la protesta social. En esta ley quieren justamente encarcelar a aquellas personas que convoquen a manifestaciones. Esto es gravísimo. Y después ocurrió otra cosa importante ayer, yo creo que amenazante, ¿no? Miren, yo fui muchas veces al Congreso, todos los que estamos acá hemos haber ido muchas veces, a ver a jefe de bloque, a ver al presidente de la Cámara, de distintos partidos, siempre me he reunido con el presidente de la Cámara, es decir, a las más altas autoridades. Hace años que soy un personaje bastante conocido, la verdad yo tengo que ir, dejar mi DNI, pasar por un lugar que es un detector de metales, qué sé yo, me llevan a la oficina de la persona que voy y me devuelven ahí. Nunca me dieron una cinta para que vaya donde se me canten las pelotas. Y está bien que no me la den. Están cuidando la seguridad y están haciendo un control de visitas. ¿Quién visita a cada uno de estos personajes? Bueno, ayer, a Leo Sosa, un hombre relacionado con el atentado que no terminó muerte por pura casualidad, de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo dejaron entrar, lo invitaron a entrar, que paseara por donde quisiera. Esa fue una forma de amenaza. Esa fue una forma de amenaza. Pongamos a ver que tenemos algo. Itay Hackman creo que lo denunció primero. Queremos saber quién fue el que invitó a esta persona, si fue el grupo que lo financiaba. Recordemos que es el grupo Caputo, ¿no? El hermano del ministro de Economía, el que financió las actividades de Revolución Federal. Bueno, saber exactamente fehacientemente quiénes son las personas responsables de que haya ingresado esta gente hoy y decirles que si usted quiere ser parte del orden democrático, es importante que no cobijen en sus estructuras políticas individuos que forman parte y que funcionen como una suerte de brazo parapolicial, ¿no? Estamos hablando de personas que están fuera de la ley, entonces es importante que no exista un apañamiento por parte de una fuerza política que forma parte de este Parlamento, una fuerza política democrática, o se presume democrática, porque si no estamos hablando de otra cosa. Es decir, una ley que contiene enormes negocios negociados para las grandes empresas del país, que te vacía los bolsillos, que te limitan tu capacidad de protestar contra esto, que se hace con tipos
relacionados con un intento de asesinato, nada menos que un magnicidio, y con miles de policías afuera. A ver, todos esos policías, ¿vieron que Bullrich te manda la factura del procedimiento? Se la tienen que mandar a Roca, a Elstein, a Urnequian. Todo eso se hizo, todos esos policías, toda esa plata se gastó para cuidar los negocios de esos tipos. Eso pasó ayer. Eso pasó ayer. Y no es habitual. No pasa en democracia. Por eso yo me sigo preguntando, quizá no nos dimos cuenta y queda nada más que una fachada de democracia, ¿viste? Como esas casas de las películas, que entras y no hay nada. La fachada la pusieron para que se vea en la película, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Ahora, una cosa que me preocupa también es que si nada de esto que estamos viviendo pasó antes, lo que sigue tampoco puede ser usual. Y hasta ahora siempre empeorando, claro. Sí, digo, y la reacción popular, porque ayer a la noche no se pusieron de acuerdo, tuvieron que llamar a este megacuarto intermedio, pero también pasó algo que es que se estaba empezando a juntar gente en la puerta del Congreso. La manifestación a la tarde la había convocado la izquierda. Sí. De hecho, a la noche cuando va Grabois dice, yo no convoqué, pero vine para hacer esta resistencia pacífica por lo que está sucediendo del lado de adentro. Claro. Y cuando ya baja la luz y la gente ya después de todo el día de calor se va a su casa porque estuvo protestando, mucha gente suelta, más allá de que la convocatoria le hicieron los partidos de izquierda, la gente fue, fue igual. Es ahí donde me da miedo y me parece peligroso porque es donde suceden estas cosas. Aparece una gracia de estos mega policías grandototes agarrando gente suelta, particularmente mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque el 8 de marzo de 2016 pasó eso mismo. Cuando terminó la marcha del Día de la Mujer, nos desconcentramos, fuimos por distintos lados, ya no estás con la bandera del sindicato, o sea, ya estás suelta y es ahí donde te agarran. Esos métodos son propios de la dictadura y son los que quieren. ¿Por qué lo hacen? Digo, porque ya a las compañeras, la gente, una militante radical, otras 3 chicas y 2 varones, los empezaron a soltar. Pues, ¿cuál es el sentido de agarrar a 4? Asustar, amedrentar, ¿no? Exactamente, empezar a naturalizar estos tipos de actitudes represivas no propias de la democracia. Entonces, nos empezamos a acostumbrar. Todo el operativo tiene un dato extra que es, siguiendo lo de las complicidades que decía Roberto, a Jorge Macri le están copando la ciudad. La Gendarmería y la Prefectura no tienen jurisdicción en la vereda del Congreso. Ellos lo que dicen es que como es un edificio institucional, un edificio de gobierno, tiene que cuidarlo las fuerzas federales. No es así. Es el argumento del pero eso es de la reja hacia adentro. No es así y además son fuerzas que están preparadas para combatir la criminalidad organizada. Y está bien que así sea. Cuidan los ríos, cuidan nuestra plataforma marítima, cuidan nuestras fronteras. Gendarmería está entrenada para matar. Está entrenada, si alguien quiere entrar de forma violenta a la Argentina, repeler ese ataque. No está entrenada para estar en manifestaciones sociales. No lo está. No te digo que la policía sea maravillosa y que esté preparada y formada. La federal sea. La federal y menos la de la Ciudad de Buenos Aires. Pero acá hay de vuelta, Patricia Bullrich ocupa la Ciudad de Buenos Aires como si fuera su casa. Claro. Para meter miedo ante una manifestación absolutamente pacífica. Hay una anuencia ahí, ¿no? Total, por eso digo, en este tren de complicidades. Y ayer uno de los diputados de la Libertad Avanza que nos atendió, que no sabía nada de la ley. Pero yo lo primero que le pregunté era sobre el operativo policial, que ya veíamos desde temprano. ¿Se acuerdan que mostramos las imágenes? Y también se enojó, yo estoy laburando, ¿qué tengo que saber yo lo que pasa alrededor? Y vos sos diputado y estás entrando a discutir una ley, un Congreso militarizado. Hay muchas complicidades. Hay una continuidad de la derecha, ¿no? Que siempre termina. Quería ponerle unos segunditos nada más a Vanessa Siley, que le dio toda una vuelta a esto. Y me parece muy importante. Sí. Guarda con el tema de que ya no solo que no están en cana quienes quisieron matar a Cristina, están en el Congreso, muchachos. Están en el Congreso. Mirá. Porque también lo conocimos los argentinos y argentinas a este ministro actual y ex ministro de Macri por ser parte de la firma Caputo Hermanos precisamente, denunciada por financiar el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación a través del Grupo Revolución Federal con el famoso carpintero Jonathan Morel.
¿Qué seguridad podemos tener, presidente, los diputados y diputadas de la Nación, con gente que nos viene a gritar? Si acá está sentado Milman, ¿no? Milman y Caputo, siempre del mismo lado, o en Juncal y Uruguay, o en Balcarce 50, siempre atentando contra la democracia. ¿Qué sabemos si acá no hay cómplices de Sabac Montiel o Brenda Uriarte? No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque se trata de la misma gente de siempre. Estos sí que son los verdaderos parásitos de la República. Muchas gracias, presidente. Bueno, excelente, Vanessa, ¿no? Porque ahí dio todo el cuadro. Ahí estaba Claro. Milman, el que dijo, yo voy a estar de viaje cuando la maten. Y cuando les pidieron los teléfonos de las secretarias, los borraron y los llevaron a borrar a la oficina de Patricia Bullrich. Y la plata a Jonathan Morel y todo eso se la dio Caputo. Bueno, toda esa Por gente está transferencia. por transferencia. Bueno, Blanco. Toda esa gente está en el gobierno. Un detalle más del operativo. Yo digo para que nos demos cuenta que no estamos viviendo una época normal. Es una anomalía de la democracia. Sí. Son los riesgos también son las consecuencias, mejor dicho, de un gobierno que sostuvo el statu quo, ¿no? Entonces, la impunidad genera Che, que la historia se repita. Un detalle como más falsa. del operativo represivo. Hoy Patricia Bullrich les aumenta los sueldos a la gendarmería de la prefectura. Y lo En está el- premiando, En el claro. boletín oficial. No, pero corresponde, igual se los aumenta por debajo con la inflación, digo, para que ellos bajos lo sepan. Son bajos los sueldos. No, a ver, sí, a ver, son bajos los sueldos. Los están cagando igual. Los sueldos de la Fuerza de Seguridad no son buenos y de hecho ayer también congelaron los de las Fuerzas Armadas. Que eso es otra cuestión. Después le voy a contar un Pero- lío grande que hay ahí con Petri, que se dejó el bigotito para parecer... ¿Más milico? no, Decilo. Más masculino. para parecer... Sí, no lo quería decir así. Bueno, qué sé yo. Bueno, es que, a ver, hay sectores que son muy conservadores en la Argentina y que se Necesitan ver un bigote. manejan con rasgos de los años 80, digamos, Claro. rasgos físicos. Eso existe también. Claro. No nos gusta, Sí. estamos en proceso, en un esfuerzo de deconstrucción, en algunos casos, Sí. pero no todos, Claro. digamos. Hay sectores que no. El bigote da milico. Y sí. Y el tema es que no lo venían respetando mucho. Bueno, Mm. después le voy a contar, porque es muy simpática / patética la historia. Y tiene que ver con Villarroel, que también es protagonista de otra noticia del día, que es que bloqueó la sesión en el Senado. Pero después vuelvo sobre eso, para no irnos mucho del hilo informativo de lo que va a ocurrir dentro de un ratito, que es que se retoma la sesión en el Congreso, quería repasar con ustedes los artículos que supuestamente se retiraron del proyecto. Porque, bueno, en definitiva estamos hablando de una ley ómnibus donde hay centenares de artículos que en muchos casos te van a modificar la vida muy rápidamente. Bueno, ¿qué se eliminó según leyó el señor Figueroa ayer Sí. con mucha dificultad, por otro lado? Porque repetía los artículos, se confundía y demás. Bueno, la delegación Antes la derecha sabía leer. era ilustrada, sí. Había una derecha ilustrada. Sí. Pero eso Leopoldo Lugones. Claro, por Claro, eso. antes, Un siglo atrás. Fue como hace 100 años. Claro. No, había en los 60. Borges y Borges, Sí, sí, Carlos sí. Floria, no, había una Había derecha. una derecha ilustrada. Sí, sí. Bueno, movilidad jubilatoria. Aparentemente se elimina ese componente, era parte del capítulo fiscal. Se modifica o se elimina la transferencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Tesoro. Esto es muy importante porque era algo que generaba mucha preocupación. Pero había una discusión ahí si se eliminaba todo o solamente las acciones. Exactamente. Y quedaban los títulos públicos. Por eso digo, que son la lo que yo parte estoy del león. Los títulos lo que yo estoy públicos son el leyendo es 85%. Claro. Lo que yo estoy leyendo es, según se leyó ayer, ¿qué se supone que se elimina? Bueno, Ahora, Julia Estrada aclaró ayer eso. claro, de lo que se supone que se elimina, se puede eliminar todo el artículo o parcialmente el artículo, Claro. cosa que se verá recién en el tratamiento en particular, si no es que se ve antes, si es que la presidencia del cuerpo no distribuye cómo quedaría Claro. redactado el proyecto. Ese es un detalle importantísimo. Muy. Julia decía, lo que están sacando es el 15% y le están entregando el Exactamente. 85%, con lo cual la gente puede estar firmando, diciendo, ah, sí, qué bueno, sacaron el FGS, entonces yo apoyo, y en realidad sacaron un pedacito así, y el resto se lo van a afanar a los jubilados. Bueno, hay una modificación en los artículos 169 a 175 que refiere a los derechos de exportación. Detalles de eso no No lo los conocemos. No. En el campo
están en alerta porque creen que no van a bajar las retenciones, Claro. que en tal caso mantendrán los actuales niveles y quieren ver si no se faculta, porque las retenciones no tienen que pasar por congresos. Estamos hablando de un resorte del Ejecutivo. No, si un cambio, sí, el Ejecutivo puede bajar, puede dejar en un margen, pero si vos corres ese margen, pará, sí. con las facultades delegadas, por eso el artículo 1 es central, las facultades delegadas No, claro, permiten ya con eso. que se puedan modificar derechos de exportación, porque no es impuesto, Es una tasa. es una tasa. Y después hay una ley natural en Argentina, que es que si las retenciones las sube la derecha, no pasa nada. Si las Claro. sube el peronismo, Bueno. le cortan la ruta durante 3 meses. Entonces, habrá que ver qué Eso es ya es ley natural, Sí, derecho sí, natural. qué es lo que dice este articulado, cómo queda. Después, sistema electoral aparentemente no se modifica porque se eliminan los artículos del 460 487, particularmente lo que tiene que ver con financiamiento de campaña. Había una preocupación que creo que esto efectivamente va a ser modificado, que tiene que ver con la posibilidad de que un solo aportante financie hasta el 20% de una campaña. Esto se va, Privatiza las campañas. prácticamente las privatiza, sí. Y después, bueno, modificación, se elimina la modificación del régimen de protección de glaciares. Había toda una discusión respecto a cómo se consideraba el área periglaciar. Hay dos o ¿Creen tres... los glaciares, Milei? No. Pero el que estaba muy interesado en esta ley, y en la ley de bosque, y en la ley de Que también quema, sacaron. que también supuestamente sacaron, es Selstein, que tiene millones de hectáreas ociosas. Es decir, es poseedor de un montón de hectáreas que no puede explotar porque están protegidas. O por la ley de glaciares o por la ley de bosque, que no puede desmontar. Por lo menos no legalmente, no estoy diciendo que no se haga, pero no lo puede hacer legalmente. Entonces, Selstein, que de todas formas sostuvo un articulado que le interesa mucho, ustedes se rieron cuando lo dije ayer, pero incluso lo mencionaron en el Congreso, que es que los hoteles no paguen derecho a reproducción de música y Ayer de película. Expert bancó eso, fuerte. No, no. ¿En serio? En serio, Urgente, el nivel de importante. detalle en el negocio es absoluto. Sí, sí, sí. O sea, no es que... O sea, para que quede claro que ese artículo lo escribió Elstein. Y que además Elstein, ya que la tiene tan grande, puede poner artículos que son 2 pesos para él. 2 pesos para él, pero para los autores no, ¿eh? Para los autores no. Los autores van a perder un montón de ingresos Pues, con bueno, eso. a ver, dame, ¿qué más puedo hacer? A ver. Bueno, ese artículo no se modificó. O sea Claro. que el daño a los autores está hecho. O va a estar hecho. Digo esto porque hay muchos artículos así. Hay muchos artículos como esta ley que elimina O si la no- obligación de los hoteles de pagar derecho de reproducción de fonogramas. Y si Claro. no, también eliminan cosas que después hacen por otro lado. Por ejemplo, Claro. en lo que circularon ayer, pues repito, todavía no sabemos. Es increíble. Esto Acaba- que yo estoy leyendo es los artículos que leyó Figueroa Sí, sí, sí. y cómo Sí, se sí. traduciría. Pero no sabes cómo en queda. el De hecho, dictamen. es todo tan brutal. Recién Amnistía Internacional acaba de sacar un comunicado diciendo, chicos, ¿cómo puede un diputado decidir votar a favor o en contra de algo que se lo den 5 minutos antes? Lo tienen que estudiar. Bueno, en Amnistía, materia, en materia de seguridad, porque Amnistía había marcado también la preocupación por la modificación del Código Penal, hay que ver qué queda. Se supone que se elimina el estado El de castigo sitio. a los organizadores. El castigo a los organizadores y el estado de sitio de hecho, que era penalizar la reunión Me de largan 30 de más nuevo, personas. ya está, no voy en cana. No, pero te quería sumar algo. Claro, sí, porque puede ser, cualquiera puede ser organizador de No, una... claro. No, te quería sumar que por ahí sacan cosas que hacen por otro lado, o que están en el DNU, entonces las sacan de la ley, están en el DNU. Por ejemplo, ayer dicen que sacan el artículo 13. El artículo 13 le permitía al presidente habilitar monopolios. Así nomás, ¿eh? Permitía al presidente habilitar monopolios. Teóricamente lo eliminan. Pero ayer mismo, el presidente nombró a los 3 integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que son los que definen si algo es un monopolio o no. Claro. Entonces, está genial. No lo va a hacer el presidente, pero nombró a los 3 tipos que lo van a decidir. Es que el corazón de esta ley son las facultades delegadas. Todo lo demás es, lo ponemos y veamos si pasa. Sí, Si pero pasa, la fueron mejor. restringiendo mucho, hay que decir. Bueno, pero Sí, si, bueno, si se mantiene, pero por sí. ejemplo, la emergencia previsional, eso es muy importante para el Fondo Monetario, que ayer Es que ahí concedió está el corazón del ajuste. por eso. Y la emergencia económica, que habilita hacer una serie de modificaciones en términos fiscales que no involucra imponer nuevos impuestos, pero sí modificar tasas. Y esto es Claro. recaudación o estos son beneficios, ¿no? Una cosa muy importante respecto al desarrollo de la
y a lo exótico de todo este proceso. Yo decía, no es común que un gobierno conceda un cuarto intermedio en el marco de una discusión tan picante. Porque ahí los intereses en general afectados intervienen. Claro. No es común que en el medio de la discusión pase como ocurrió ayer con Manes, que dio un discurso de barricada, pero después cuando uno le preguntaba al grupo político de Manes, que son radicales, digamos, que no están díscolos, autonomizados del bloque, pero que son díscolos en el bloque, que dicen, no, pero nosotros vamos a aprobar en general la ley. Lo que vamos a rechazar son las facultades. Yo tengo entendido que va a rechazar facultades y privatizaciones. Y privatizaciones. Pero si uno escuchaba... No es menor. No, no es menor. Pero si uno escuchaba el discurso, era un discurso de rechazo en general. Sí. Bueno, ¿no? lo mismo de Loredo. Pongámoslo porque me parece interesante. Muy buen discurso. Me parece muy interesante el discurso. Sí, sí, a ver. Queremos un Estado más eficiente, honesto, con menos regulaciones y que funcione. Sobre todo que esté al servicio de la gente. La libertad que proclaman es una falsa libertad. Sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo y el acuerdo. Esto no es capitalismo moderno, es anarcopopulismo de derecha con falta de humanismo. Necesitamos equilibrios, no desmesuras. No puede movernos el miedo que nos paraliza, ni el odio que nos divide, ni el sálvese quien pueda. Eso no es una nación. Necesitamos esperanza, política de Estado, un propósito común. Creemos en un capitalismo democrático, preocupado por el desarrollo y por la igualdad de oportunidades, en una economía racional, con la vigencia de valores, en un país que encare el desarrollo generando riqueza y valor agregado, no primarizando la economía, no un país que primarice todo como hace 2 siglos, donde el 20%, 15 o 5% vivía bien y el resto mal. Queremos un país donde se pague salarios de calidad, a trabajos de calidad, a empleos de calidad, un país que cuida a los viejos y promueva a los jóvenes, en una dirigencia preparada, honesta, creativa, audaz, que entienda los desafíos del siglo XXI y de la 4ª revolución industrial que estamos viviendo. Necesitamos liderazgos humanos, no fanáticos. Creemos en la potencia y en la creatividad de los argentinos, no en la prepotencia de los líderes. Creemos en la fuerza de la educación, de la ley, de la salud, de la ciencia y la tecnología. No creemos en las fuerzas del cielo. Creemos en las fuerzas de la educación, de la salud, de la ciencia y la tecnología. Vayamos por esa verdadera libertad. Y para eso necesitamos estadistas, no leones. Gracias, señor presidente. Suscribimos a pie, ¿no? Ojo, porque ese es otro radicalismo. O sea, si este hombre toma preponderancia en el radicalismo, este es otro radicalismo. Pero, por eso, este fue el discurso. Ahora, si vota efectivamente en general, le está dando un triunfo al gobierno que él describe de manera muy drástica, como un mal gobierno. Entonces hay una contradicción entre palabras y acción, pero que también va a haber que anotar. El no votar, claro, por eso digo, hay dos posiciones, ¿no? Unión por la Patria, que rechaza todo, y otros que están viendo uno por uno. Yo creo que ahí la inteligencia nuestra es ver qué significa ese uno por uno, ¿no? Si se meten con lo penal, si se meten con los negocios, si se meten con las privatizaciones. Hay que verlo. Bueno, pero pará. Yo creo que el tipo... Yo te digo una cosa, yo le mandé un mensaje felicitándolo al tipo. Nunca hablé con él. A mí me hablaba muy bien, todo el mundo me decía, qué raro que este tipo esté en ese partido. Bueno, debe ser como muchos. Debe tener terror, estar en el partido demonizado, ¿no? Pero este es otro radicalismo, si este tipo se maneja en esos términos. Pero por eso digo, puede pasar que efectivamente, como ocurría hasta ayer a la noche, Manes tenía decidido votar en general a favor y votar en contra, o al ver, olvídate el tema de las valijas, al ver las repercusiones de su discurso, que todos estamos ponderando el discurso como un discurso netamente opositor, tal vez Manes modifica su posición y entonces... Por eso no se hacen cuartos intermedios de estas características, porque muchas cosas pueden impactar en el comportamiento de un legislador. Incluso su vanidad, es un discurso, la especulación de su posicionamiento. Que la tiene el hombre, sí. Es un discurso, además, bien armado. Es un buen discurso. Bueno, es un discurso leído, ¿no? Para quien no miraba la... Sí, ya va a aprender. No, pero está bien. Ahí impacta mucho también en general en la estrategia política de Manes. Su hermano, que es el presidente de la Convención Radical, que tiene una formación. ¿Cuántos son del bloque de Manes? Porque ayer hubo también una situación
donde Germán Martínez, el presidente del bloque de la Unión por la Patria, antes de estas 10 horas, dijo, che, pará, volvamos a comisiones. Porque si ustedes acaban de leer un montón de artículos que se suprimen y nosotros no lo tenemos, volvamos a comisión y volvamos a tener un dictamen y volvemos a tener una sesión para discutir el dictamen. Y lo sometió a votación y perdió. O sea, ahora lo Pero, a ver, ayer Pero guarda que en los particulares, Unión por la Patria queda cerca de voltearte cosas. Y te suma que una parte del grupo de Pichetto a eso diga voy, que o sea, no, que una parte de los radicales diga que no. Los 3 tucumanos que se te fueron. Claro. Eso, pero esta votación que repito... No, me parece que el tema está ahí en lo que dice Adrián. para mí Este tiempo puede jugar de distintas maneras. Puede jugar de distintas maneras. Es que por eso no se hace habitualmente, porque podés perder el número en el cuarto intermedio. Podés perder el número, podés perder el número para muchos artículos que los tenías asegurados. Hablando de números, esta votación tuvo 149 votos en contra de lo que propuso Germán Martínez. 149 contra 103 que dijeron volvamos. Por eso pregunto, entre los radicales de Manes más los de Pichetto que no voten todo, si ese 149 se puede dar vuelta. Eso es lo que no en realidad sabemos. me parece que entran a tallar los gobernadores, que fueron los que estuvieron negociando a través del bloque de Pichetto. El bloque de Pichetto se arroga la representación de 7 gobernadores. Y no es una representación directa, es una representación a partir de acuerdos circunstanciales, todo agarrado con alfileres, y que pueden no seguir en pie hoy a la tarde. Y me parece que ahí los gobernadores tallaron en la zona fría, que lograron sacarla, o sea, lograron que los habitantes de sus provincias puedan pagar una tarifa diferencial de gas y no tener que pagar millonada por vivir en el sur de nuestro país. También sacaron la ley, el artículo que regulaba la cuestión de la pesca, porque claro, ahí estaba Guillermo Montenegro, intendente, todos decimos Mar del Plata, pero en realidad es el partido General Villa Pueyrredón, que dice, bueno, no, nosotros somos una ciudad pesquera, toda la clase laburante de nuestro partido o de nuestra ciudad depende de esta industria, se van a quedar en la calle nomás porque van a venir barcos factorías se llaman, que en realidad lo que hacen no es solo pescar, sino procesar del pescado adentro del barco, o sea, laburantes de otros países, que todo bien, pero primero los laburantes que estamos dentro de la frontera. Y zona fría, la pesquera, y también lo de los combustibles, que necesitaríamos que las provincias argentinas tengan primero un autoabastecimiento antes de empezar a exportar. No, desde luego. Sí. Si Bueno, no, pero igual los hogares y las industrias argentinas... Hace un rato le pregunté específicamente a Gos Carreño, que es el presidente del PRO de Córdoba, y es el que mandaba a Pichetto a negociar al departamento de Recoleta. Sí. Que dijo que entró al departamento, lo vio a Sturzenegger y se fue espantado. Sí. Y le pregunté específicamente por eso, y ellos, bueno, estamos viendo qué nos dice nuestro... Digo, pero la palabra autoabastecimiento, Claro. que es la clave, o sea... Claro. Vos decís, Los bueno, hogares y las industrias. que haya libre nuestras. exportación, Hay que genial. decirles que está en la ley de Onganía, que no es una ley peronista. En esas se sensibilizan. Che, está llegando la policía, ahí tenemos el video, ¿no? Se está llenando de policía. Sí, eso es policía. ¿Otra vez? Eso es en la calle Hipólito Yrigoyen, detrás del Congreso. Esto es policía federal. Ajá. Esto es policía federal. Sí. Que yendo a lo que charlábamos antes, de quién tiene que estar ahí. No, policía federal puede estar ahí. Sí, es su tarea, efectivamente, como decía Jiménez antes, es un edificio federal. No, y la ciudad es la ciudad capital de la Argentina y en general la Policía Federal tiene habilitado el despliegue en la ciudad capital. Pero Qué raro que no estaban cuando Revolución Federal, Morel y todos esos se habían ido a otra puerta de otro edificio. Para mí estaban, pero estaban vestidos de manifestantes. Yo recuerdo el día que le... Bueno, un día tiraron antorchas quemadas a la Ese Casa día Rosada. estaba pensando, exactamente, a mí La me tocó policía estar del lado de adentro, no podía apareció. salir. La Casa Rosada estaban atacando. Otro día Alberto llega Fernández Massa estaba con al su lado camioneta, era ministro de Economía, Massa, le golpean la camioneta y no solo no hacen nada, sino que TN le hace una nota para que explique, pobrecito, cómo llegó a esa situación. Y él cuenta que estaba muerto de hambre, que trabajaba 20 horas por día, qué sé yo. Van a la casa y le encuentran $50.000. Sí. De Para Caputo. TN le puso el micrófono. De Caputo. Para que, claro. Aunque no hubiera tenido los $50.000, estaba convirtiendo en víctima a un tipo que estaba atacando a un ministro.
en ese momento. Digo, para que entendamos, claro, como parte de una organización. Así se construyó, por eso yo no me quiero ir mucho de lo de Manes, porque así se construyó la situación en la que estamos hoy, donde Manes hace un discurso que nosotros suscribiríamos al pie, pero que quizás no signifique que vote en contra de la ley. ¿Por qué? Porque no quiere aparecer votando junto a aquello que está demonizado. Está tan malversada la discusión política en la Argentina que entonces vos podés tener a una serie de legisladores que en su fuero íntimo y en su convicción ideológica quisieran votar en contra, pero en su especulación política no quieren aparecer votando junto a aquellos que están demonizados. Y después ahí juegan los medios. Entonces vos abrís hoy los medios del sistema y lo cortan en Julián Manes. Claro. Advirtiéndole lo que le puede ocurrir si efectivamente vota en contra. Claro. Y Manes, que es un tipo del sistema, no es... dicho con mucho respeto, por supuesto, pero aparte creo que ellos lo van a sentir como un elogio, no es Bregman, Del Caño, Castillo, Grabois, que juegan en los márgenes del sistema, juegan políticamente en los márgenes del sistema. Hace frío afuera del sistema. Manes es del sistema. Acá está calentito. Dice. Manes es del sistema, entonces va a ver hoy cómo nosotros decimos, che, bien Grabois, bien Manes, estuvo bien. Bien Grabois. Bien Manes, estuvo bien. No, pero digo, porque el discurso es compatible con un discurso. Bien Manes. Y el tipo va a especular, se va a sentar con su hermano, presidente de la ya me diste dos versiones. Hace un rato me dijiste, guarda que ahora cambió y es capaz ahora... Yo digo que lo que pasa en este periodo... Así no podemos sumar, no podemos sumar pero nunca. No es mi función. Vos sos muy... Es la función, no sé, de los dirigentes. Yo lo que digo es que vamos a ver qué hace... Muy de izquierda. Bueno, ya no tanto, con los años menos. Dale una oportunidad más. Yo le doy un montón, pero el tema es si las toma. Lo que digo es esto, y para no... El radicalismo existe. Bueno, vamos al radicalismo. ¿No? Pará, les cuento esta ¿Querés de Loredo o querés...? No, bueno, de Loredo es otra expresión del radicalismo que también está especulando con una salida por derecha. Ojo que ayer pasó una cosa muy importante también. A las 3 de la tarde, Mauricio Macri emitió un tuit pidiendo que se vote la ley. Sí. Eso es un detalle no menor, porque ¿qué pasaba en simultáneo? Lo cuenta Carla Pelliza en una nota hoy en El Destape. Reaparecía Rodríguez Larreta. Sí. ¿Por qué reaparece Rodríguez Larreta ahora? Eso, ¿por qué? Porque Macri se lanzó a la sucesión. Ah, claro. Entonces Larreta dice, va a haber una... Si todo el mundo está acelerando los tiempos del recambio, yo quiero estar en esa discusión, dice Larreta. Claro. O sea, en 3 días se sumó Macri, Scioli y Larreta. Macri, Scioli, Larreta... Y esperar por Sergio Tomás. Y Sergio Tomás tuvo su reunión con los intendentes. 20 intendentes reunión. En la playa en Pinamar. En la playa en Pinamar, donde le dijo... Acá estamos. Mi sello está activo y funcionando. Claro. Que también hay un dato ahí, porque lo que le está diciendo... Cristina está sacando fotos todos los días en el despacho. Sí. En el Instituto Patria. Instituto Patria, sí. Ayer estuvo con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que es una dirigenta que levantó Moreno. Moreno era un municipio muy pobre porque no tenía fábricas, era un municipio dormitorio, se llama, donde van a dormir y no tienen ninguna posibilidad de laburo, y ahora hay un parque industrial que hizo que cambiara el paisaje de la zona oeste, y le fue a llevar un documento en donde detallaba toda su gestión a su dirigenta, que es Cristina. Pero bueno, eso es un signo de que todo el mundo piensa, ¿qué va a pasar acá? De aceleración de los tiempos políticos. ¿Cuánto falta para que lo internemos en un manicomio? Victoria Villarruel también lo piensa. Victoria Villarruel también lo piensa. Y por eso hace lo que hace y frena la sesión que iba a haber hoy en la Cámara Alta, en el Senado, donde iban a tratar de voltear el DNU. Y le hace ponerse bigotitos a Petri. Eso no me consta. No, esto es así. Mira, yo les cuento el cuento, es muy simpático. ¿Puedo decir que Villarroel le hizo poner los bigotes a Petri? No, pero no Cristina fue muy Pérez. Simpático. Pará. ¿Fue Villarroel? A Cristina le gustan también los bigotes. Hay un lío grande por un gasto de 50 millones en protocolo, en gastos protocolares que ordenó Petri como ministro de Defensa. ¿Cuál es el lío grande? Lo que contaba Ari. Que se ordena ese desembolso en gastos protocolares cuando los salarios están congelados. En el medio tuviste una racia de 20 jefes para poner al jefe actual. Y nombraste como jefe del Estado Mayor Conjunto a un piloto, al brigadier de la Fuerza Aérea. Piloto. Bueno, pero así le dicen en el ejército. Pusieron a un piloto. O sea, al ejército no le cae muy bien que el jefe del Estado Mayor Conjunto sea... A la Armada tampoco. En general, la Fuerza Aérea siempre es vista como la hermanita menor, digamos, de la fuerza. Y por eso le dieron nada más que 4 años a Agosti.
Perdón, estoy hablando de algo por ahí la gente no sabe. Agosti Cuando fue el juicio a los genocidas, sí, la primera junta. La primera. Eran Videla, Maseri y Agosti el aeronáutico, y no le dieron perpetua, le dieron nada más de 4 años. Cosa como que diciendo, yo no tuve nada que ver. quedó grabada en la memoria como un gesto de la democracia, para lo que esos sectores todavía son muy reactivos, Claro. hacia un sector al que ahora le dan un puesto muy importante, Claro. que es la jefatura de las 3 fuerzas. Bueno, todo esto ocurre bajo la tutela de Petri, que además de ordenar el gasto protocolar, se organizó algo que, si no lo hicieron, recomiendo que lo hagan en la medida de lo posible, que es el cruce de los Andes a mula. En su momento esto lo organizaba... Lo voy a pensar. No, Cuando no, se me arregle el dedo. es una experiencia extraordinaria, ¿eh? No, está bien. Antes lo organizaba ¿Puedo ir Giorgia. con el auto? Yo No, reiría. tenés que ir a mula. A mula. Tenés que ir a mula. Como La San Martín, experiencia de esa Roberto. mula, claro. No, y aparte se recrea al final un encuentro entre los ejércitos. Es extraordinaria la experiencia. Tenés que acampar, todo, no vas a ver, no sos la sociedad de la nieve. O sea, es un ámbito cuidado. El único chileno que saludé fue el de Madrid Lanullo. No, bueno, pero se recrea el encuentro de los ejércitos. Patricia Contreras. Un amigazo, Patricia. Es una experiencia que la organizaba el gobierno de San Juan. No sé si la sigue organizando, pero... Yo reí. Vos decís que Marcelo Orrego se va a encargar. Bueno, pero Petri se organizó. Petri se organizó ese evento. ¿Va a ir en serio? Sí, ya lo hizo. ¿Se cree San Martín? Ya lo hizo. Y en el medio Él es mendocino. hizo un vivo con Cristina Pérez, un vivo de TikTok o de Insta, lo mira el Tano porque él maneja su lenguaje. Entonces Cristina Pérez, cual si estuviese en la luna, le decía, ¿qué tal mi amor todo allá arriba? Estaba acá, digamos. Después de las leñas. Claro. Bueno, Cristina de las leñas. Claro. Y él ahí a 20 kilómetros. claro, venís a cenar, llegás a cenar. Bueno, esa escena no cayó bien, ¿no? En los ámbitos militares, que son gente sobria. Tienen que organizar esas cosas que son ornamentales, digamos. Claro. Que cuestan plata, cuestan movilización de tropas y demás. Claro. Y al mismo tiempo tenés la escasez, no hay plata. Claro. O sea, ante los pedidos... ¿Cuánto le pone una mula para cruzar los Andes? ¿En kilos de qué? ¿En kilos de carne? ¿Sí? ¿Cuánto tarda? No, mirá si se te empaca. No sé, yo lo hice y no llegué... No. Como en el Congreso. Que No se puede empacar. Puede llamar a un cuarto intermedio. Sí. Se empaca la mula y Pero cagaste. ustedes se ríen de una experiencia que es fantástica. No, está bien, pero yo quiero saber cuánto voy a tardar. Yo le dije al flaco Giosca en su momento, esto hace como 20 años, le digo, esto lo tienen que hacer todos los argentinos. Es fantástico. Yo estoy para hacerlo. Pero no sé si lo siguen haciendo. ¿Cuánto voy a tardar? ¿1 hora? ¿10 horas? ¿20 horas? No, son varios días. 20 días. Tenés que dormir en Estás en carpa. pedo vos. Como San Tenés que Martín, dormir en Roberto. carpa. Claro. Es toda la ¿cuál es el experiencia. Cuando yo conocí a la mamá de los chicos me dijo, vamos caminando a Luján que mañana es el Día de la Virgen. Y yo soy agnóstico. No, bueno, pero yo no me vas a acompañar. A mí se me mancó en la mitad del camino, la tuve que llevar a UPA. No, yo no tenés que llevar a la mula. Hay un montón. Hay mula de repuesto. Y ahora me querés llevar... Se te empaca la mula y mula de repuesto. El Tano No. seguro no viene porque no hay wifi ahí en medio de la cordillera. Pero pará, porque si no voy a contar anécdota de ese episodio que había un periodista muy famoso de la tele que, ¿Qué? No, que eso pidió queremos volver. saber. No, después se los cuento. ¿Pidió volver? Sí, pues porque estaba apunando. fuera de estaba joda te apunando. puede... Jonathan Viale. te puedes apunar. No, yo también hace 20 años tenía 8, no sé cuánto tenía. No, tiene que ser más de mi generación. Ok. Piensen en personas de 50. Bueno, Petri, entonces, con todo este malestar, alguien le recomendó que para empatizar con los militares tenía que dejarse el bigote. Es buenísimo. No, en lo Ustedes se importante ríen, estamos, pero estas estamos en lo cosas importante. pasan De en hecho, política, ayer el presidente de la Nación, viste que hay un presidente de Mirá la que estos Nación. pelotudos te agarran motivados y llegan a presidente, ¿eh? Bueno. Así como lo ves, 5. Ayer mientras estábamos todos pendientes, la cantidad de visualizaciones que había en YouTube y en los canales de aire, ayer realmente la sociedad estaba pendiente de lo que estaba pasando dentro del Congreso. Lo En que no Olivos- significa, perdón, Jimé, quiero aclarar esto, que lo que no significa que la sociedad esté contenta con lo que está pasando. No, Claro. está No caigamos en la conectada, lógica Claro. de Al Milei. contrario, Había interés. Lo que está, hay interés Los y están preocupación. mirando, muchachos. Hay Claro. preocupación. En Olivos, el presidente de la Nación estaba teniendo una charla con el ex CEO de Tinder,
porque lo mostraban como si fuera que estuviera hablando con un empresario internacional que desarrolló una aplicación. No, ese señor lo echaron, o sea, no es nadie, es un 4 de copas, lo echaron por acoso sexual de Tinder. Sí. Entonces se está hablando con un señor un señor que no conocemos, que no tiene ninguna responsabilidad, no es un empresario internacional tipo Elon Musk, al que él siempre remite, y lo postea el propio presidente de la nación. Ah, pero es un provocador. Bueno, ¿quién está haciendo un camino distinto? No, yo contaba lo de Petri. Sí. Mientras Petri hace esto, ¿quién va a los cuarteles? Que es lo que decía Jimena. Todas las semanas mete 1 o 2 cuarteles, desde que asumió. Villarruel. Está haciendo un camino, está tejiendo junto a Macri. Está buscando un sostén que no tiene. Porque esa señora no tiene ningún apoyo popular, no tiene un partido masivo, no tiene gobernadores. Clarín la puso como uno de los 3 políticos de mejor imagen. No tiene nada está tejiendo eso. Está bien. Está tejiendo eso. Lo que hacemos nosotros es advertirlo. Poliarquía hizo de imagen y está ella, después Burri y después el Papa. Mirá. Y el Papa lloraba cuando vio la imagen y les quiero decir una cosa. Ayer consiguió el soporte público, hasta ahora venía ocurriendo en privado, de un bloque peronista. Que es el de Cuader, Espínola, Vigo, Unidad Federal, creo que se llama ese bloque en el Senado. Es más. No, pero Cuader es de Unión por la Patria. Entre Ríos. Sí. Entre Ríos es un hombre de Bordet. Cuader es el presidente, o sea, Bordet es el presidente del PJ entrerriano. Cuader es un hombre Jaldo también, de Bordet. Alberto es el presidente del PJ. Alberto es el presidente del PJ. Queremos recordar cosas. Y Cuader se quedó con una presidencia de una de las comisiones del Senado a partir del acuerdo que hizo con pero vos decís que esto, para armar el que no se trate el DNU, ¿Cuader estuvo a favor de que no se trate el DNU? No solamente estuvo a favor, fue el que lo operó. Hubo una reunión ayer a las 4 de la tarde. Está en la lista de visitas del despacho de Villarruel, ¿no? O sea que no lo pueden verificar ahí. Con Cuader, que se reúne muy seguido. Villarruel tiene, su principal asesor es un diputado que se llama Montenegro. Guillermo Montenegro, igual es un homónimo del de Mar del Plata. Ayer Montenegro estaba en otro lado, digamos, estaba en la otra cámara. Bueno, Cuader fue fundamental para que Villarruel tomase una decisión que fue la que desactiva la sesión. Primero, es el que le lleva la coartada reglamentaria. Le dice, según el reglamento, vos fijás la fecha y la hora. No podés negarte a la sesión, pero la fecha y la hora la fijás vos. Claro. Entonces vos no negás la sesión, pero no asumís la fecha que te imponen los que piden la sesión. Coartada reglamentaria se la lleva Cuader. Y además le da una idea. Como van a venir a patalear, no le habilites ni sonido ni imagen. Porque no hay sesión. Y eso lo habilita la presidencia de la Cámara. Acaban de llamar a conferencia de prensa. Claro, entonces no va a haber en el recinto. Digo, no sé si van a llegar. ¿Quién? El bloque Unión por la Patria, hoy a la 1:30, conferencia de prensa. Bueno, asumo que por este tema. Porque el consejo subsiguiente fue. Y además, las puertas del hemiciclo tienen llave. No. Tienen llave. Sí, tiene llave. No puedes pasar de un lado al otro, es un quilombo. Entonces, podría. Me parece que no van a llegar al extremo, ni unos ni otros, de forzar la situación de Mayans golpeando la puerta del Senado. Déjenme pasar. Por eso están convocando. Ojo, yo lo haría, ¿eh? Pero bueno, yo ya lo dije, yo soy el menos republicanista. A mí me parece una gran imagen. Yo lo haría. Yo voy con un hacha y una motosierra y te es política, es hacer política, pero bueno, por eso no me dedico a la política. Lo que digo es... ¿Quién me lo trajo a esto? No, bueno. Yo, perdón. Este es el ala de tiempo. El tiempismo. Fue mala mía. Fue mala mía de Murano. Escúchame, no, pero a lo que voy es, Villarruel, ojo, porque así como vemos en diputados y a nivel nacional peronistas dispuestos a la gobernabilidad, que siguen dentro del peronismo, caso Jaldo, que se ha mencionado mucho. Claro, ya ahora está montando en otras provincias. Nombraste no solo a Cuader. Cuader, Camado Espínola, que es de Corrientes. De Corrientes, claro. Y Vigo, que es la cónyuge, no sé si es la esposa, pero no importa, de Schiaretti. Ellos conforman un mini bloque, Unidad Federal, que está articulado con Unión por la Patria. Que ya se hicieron varias fotos con Villarruel. La novedad es que Cuader ahora no solamente se hace fotos con Villarruel, no solamente la defiende, la defendió en público cuando, por ejemplo, Di Tulio denunció a Villarruel por este enjuague que hicieron para
que se repartiesen comisiones y dejara afuera al kirchnerismo. Cuéllar la defendió a Villarroel. Bueno, y ahora Cuéllar se transforma en el ariete peronista más importante de la construcción que viene haciendo Villarroel, que es transversal, porque como bien dice Jimé, no tiene ella una estructura ni un soporte que le permita aspirar a la presidencia, pero tiene algo muy importante. La institucionalidad. Le corresponde el cargo. Claro. Sí, por supuesto que le corresponde. ¿Y sabés cómo abre reuniones esa institucionalidad? Por ejemplo, con embajadores extranjeros. Hay un embajador extranjero que hace un par de días dio una entrevista, hizo un frontón con Novarecio, Stanley, que ya se reunió 2 veces con Villarroel. ¿En cuánto lleva de gobierno? ¿45 días? ¿Sí? 2 veces. Una pública en el despacho de Villarroel. Y otra en un domicilio particular. ¿Él lo contó? ¿Stanley? No, vos te enteraste. No sé si lo contó o no. No sé si hay un parte. Debe haber un parte. Cuando haya un nuevo Wikileaks nos enteraremos si lo contó o no lo contó. Claro. Pero hubo una reunión en un domicilio particular que fue una cena donde había distintas personas, sí. Es una cena. Bueno, a ver, el hecho de cumpleaños. De que tengamos. Una reunión social, ¿eh? Tengamos un presidente que habla con el ex CEO de Tinder, acusado de abuso sexual, te hace pensar que en cualquier momento alguien tiene que asumir el lugar de él, ¿no? Bueno, pero si ese alguien es Villarroel. Y es la vicepresidenta. Sí, es la línea sucesoria. Los anormales somos nosotros. Bueno, lo que tenemos que pensar es: ¿eso es bueno o es malo para el pueblo argentino? Alguna vez tendríamos que hacernos esa pregunta, Sí. ¿no? Sí. Porque si no, naturalizamos todo, naturalizamos la valija, naturalizamos que una persona que se exégeta de genocidas vaya paseando por los cuarteles, construyendo su dispositivo de poder. Hay un me gusta a la gendarmería de Milei ayer, ¿no? Es decir, aprobando la conducta de Milei, porque había un milico de la gendarmería que tenía el símbolo de... Que no es argentino ese símbolo, ¿no? No es es el símbolo yanqui. Es yanqui, claro. Bueno, ellos dicen que es internacional, pero es trampista. en Che, realidad. a los diputados ya les llegó la nueva impresión. Eso te iba a decir, porque ayer a la noche Son las 10 y Expert decía que 36. estaba y no estaba. No, les acaba de llegar. Acá me avisa un diputado que le llegó, además me manda la foto, que te llega impreso. Es una cuestión muy antigua que tal vez incluso habría que cambiarla porque se gasta mucho papel. Perdón, pero la cuestión no sé después qué se hace, pero cada uno de los 257 diputados tiene impresa la ley en papel. En este caso es la ley con el dictamen de mayoría y 4 de minoría, es un bodoque de 500 y pico de No, pero necesitas páginas. que quede impreso para saber qué estamos discutiendo. Ah, bueno, pues se podría hacer en PDF. Ellos, cada pero bueno, legislador le tiene llegó. su tablet, pero... Le llegó. Si voy a caballo, ¿no es más rápido? Lo que pasa es que en la zona no te permite... No entran los caballos. Exactamente, que No transiten entra un caballo caballos. ahí. Son más pesados que las mulas. Y la parte de las mulas tienen autonomía. Se manejan mejor por los senderos. Aguantan más kilómetros con los mismos No, se manejan mejor por los Entran senderos. mejor, claro. No te entra un caballo, es un bicho que no entra. Hacelo, Roberto. Ahora que estás lesionado, no. Por ejemplo, cuando te recuperes, porque tenés que llevar la cincha. No, pero se sé, lleva con la izquierda la no. cincha. Ah, bueno. Se no lleva sé. con la izquierda, podés ir ahora tranquilamente, Roberto. No recuerdo. Con la derecha va la espada. ¿Querés que te cuente la experiencia de tu colega? Creo que fue compañero tuyo de un canal de televisión, si no me equivoco. ¿Quién? No te voy a decir. No, ¿me ves con el patrullero? A mí no. No. O sea, fue con vos y que se volvió. Fuimos un grupo. Pero debe ser más jodido volverse. Va, según si pasaste la mitad. Volvés en helicóptero. Volvés esa no me la habías dicho. Y sí, que vas a estar 5 días yendo y después 5 días volviendo y te pensás que somos exploradores, ¿no? O sea, somos periodistas. Ya bastante porque tenés que comer. No comes gourmet, digamos. No. Y no. ¿No puedo llevar a Dolores? ¿Que me cocina? Bueno, en ese viaje en particular se había hecho un experimento de llevar un chef. En esa vuelta. Claro. Pero no funcionó muy bien. No funcionó el experimento, el chef medio como muy malhumorado. Un chef cuyano, muy malhumorado, decía, no tengo las cosas, el fuego no calienta. Y Petri ya lo hizo eso. Petri hizo una versión. Hizo un acting. Hizo un acting. Ah, no lo cruzó todo.
No O sé sea si hizo toda la travesía o no. Lo único que tiene es el bigote. Hizo el TikTok con Cristina Pérez, que al fin de Lo cuentas importante es es la lo que importa. comunicación, claro. Claro. Hizo el no sé si era TikTok o Insta, hizo un vivo. Es como una búsqueda de aceptación Yo lo que creo, a por ver, parte de los insisto, milicos. Claro. Quiere que lo quieran. Petri necesita que no le conspiren, empecemos por ahí. Porque es un Claro. ámbito donde él es exógeno. Él no, a diferencia de Villarreal, que le está conspirando Exacto, porque siendo recordemos alguien de la que- familia. Que Petri es un hombre de Patricia Bullrich y esa Claro. interna entre Bullrich y Villarruel sigue viva y ahí es donde talla Bueno, esta actitud. Dos de este actitudes señor. más de Villarruel de esta semana. Una, bancó a Nacho Torres con la denuncia contra la RAM. Sí. Y Es eso otro invento, ¿no? que es Es un otro invento de es un Patricia invento de Bullrich. Patricia Bullrich. Y Original. Nacho Torres es un invento de Patricia Bullrich también. Bueno, un invento. Estamos hablando el gobernador, producto, ¿no? Nacho sí. Ignacio Torres del Sí. PRO de Sí, que Chubut. creo que Ari contó que era el abogado de uno de los copitos, ¿eso? Claro, Nacho Torres era el miembro del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia Sí. cuando se empezó a investigar todo el tema del espionaje y del atentado contra Cristina. Ujú. Cuando fue el atentado del espionaje, perdón, cuando fue el atentado contra Cristina, el que apareció como abogado de los copitos es Gastón Marano, que era el asesor de confianza de Ah, Nacho ahí está. Torres en la Bueno. Bicameral de Inteligencia. Es un Marano, milagro que estemos vivos nosotros. ¿no? Marano formaba parte del dispositivo de Bullrich en la época en la que Bullrich, Marano es un histórico abogado vinculado a los servicios y a en todo la ese época mundo. en la que se inventó la RAM. Porque la RAM es un invento de Bullrich y lo inventan con partes de supuestos partes de inteligencia de la inteligencia chilena. Bueno, Villarruel salió a bancarlo a Torres, o sea que le empieza a comer dirigentes también, o por lo menos a vincularse con dirigentes de Bullrich, e hizo un acto que no es institucional, protocolar, en el Senado, juntó a las familias de los policías federales que le hacen custodia en el despacho del Senado. Dato que ustedes pueden considerar absolutamente aleatorio. Hizo como 4 posteos con los chiquitos, participando de un día junto a sus padres en el lugar de trabajo. Son policías federales. Es un ámbito, la Policía Federal, a diferencia del resto de las policías, incluso se parece, pero no es exactamente igual que la Gendarmería de la Prefectura, es una policía de cosmovisión prusiana, es vertical. Es vertical, es ordenada. Cuando asume un vínculo político con alguien, es muy difícil que veletee, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, para Villarruel y para sus planes, es muy importante, primero, que su custodia le responda. Sí, claro. La América Latina está lleno de ejemplos de custodios que no respondieron a sus presidentes, Sí. a sus custodiados, Ujú. y no le fue bien. Y segundo, que es un vínculo afectivo, la relación con las familias de los efectivos, muy importante. Porque son personas que se sienten en general agredidas por la sociedad. Con o sin razón, no estoy juzgando. Digo, son personas que en general se sienten agredidas por la sociedad. Que haya un político que los integre, integra a sus familias, genera un vínculo afectivo que hasta acá solo Bullrich había construido. Entonces, Claro. Villarruel tiene una competencia en Bullrich que la asume como tal y la trabaja. Le trabaja Como todo. Videla y Viola, más o menos. Bueno, te salen naturalmente las comparaciones, ¿viste? Hay una muy buena comparación que hizo Itai Hackman, que lo aplaudí de pie ayer. Viste que Milei plagia, ¿no? Ha plagiado en sus libros, qué sé yo. Y claro, empezaron a buscar comparaciones con Martínez de Oz. El tipo ha copiado mucho de Martínez de Oz, mucho. No solo su accionar, no solo acciona de la misma manera, sino que dice las mismas frases, utiliza las mismas comparaciones. Y Taís lo agarró en el tema de viste que dice inflaciones de locos, que uno lo toma en chiste acá, porque Sí, 5.000%. Cualquier cosa. Bueno, fíjense que lo mostró como lo decía Martínez de Oz. Si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Ello da una idea de dónde hemos partido.
Bueno, está claro que se lo afanó. Hasta las cifras ¿no? son las mismas. Porque era una idea que no, sí, hasta las cifras son las mismas. Era una idea que no tenía sentido, que todos decíamos, ¿cómo? O sea, hay un día, ¿viste? Un día suben los precios, y anualizalo. No, no es así. La economía no es así. Pero ¿qué se logra con esto, Roberto? Es muy importante. Y lo cuenta Cavallo en su libro en el que cuenta la trastienda de cómo se hizo la convertibilidad. Imponer la noción, la naturalización, en ese caso de la convertibilidad, que era básicamente una mega devaluación que después derivaba en un tipo de cambio fijo, ¿no? Pero básicamente primero Él tenía que crear una ilusión ahí. Tenés ¿no? que imponer una mega devaluación, justificar sin costo político severo un derrumbe de la capacidad de compra de los ingresos. Además dijo 15.000, cuando sea 500 va a decir, les ahorré 14.500. Ojo que Martínez Dios hizo lo mismo, ¿eh? Martínez Dios provocó un derrumbe de la capacidad de compra de los ingresos, después se estableció con la tablita un sistema de devaluación que se pareció, es pariente cercano, digamos, de lo que era la caja de conversión de Pellegrini, la inspiradora de la convertibilidad y la inspiradora de la dolarización. Es más, la gestión de Pellegrini, la gestión económica de Pellegrini, es la inspiración que Milei la reconoce. de Milei. Y la caja de conversión tenía un gestor, que era un banquero, llamado Torkins, que la historia no toma en primer lugar, pero que era el tipo más poderoso de la época. Todos lo tenemos a Torkins porque hay una localidad que lleva su nombre. Había un banco, ¿no? Un banco, pero básicamente el tipo era banquero, era hacendado, era la crema de la crema del poder real en la Argentina de la época. No sé, un Roca de la época. Y el tipo, Torkins, le daba órdenes a Pellegrini. Le emitía órdenes por escrito. Le mandaba instrucciones. Sigue funcionando igual. Es muy impresionante porque los cuadernos de las órdenes de Torkins, yo los conté en mi libro vaquero. Bueno, es que Milei dice, yo me quiero ir como se fue Pellegrini. Pellegrini se fue abuchado por el pueblo. Y él dice, se fue abuchado porque no lo entendieron, iba más allá, iba más adelante de su tiempo. Es un hombre que ya está prediciendo su propia salida del gobierno, el presidente Javier Milei. Era un presidente bastante ornamental en ese esquema de poder, ¿eh? Bastante ornamental. Sumo un tema antes de que nos vayamos, porque me parece importante para el pase. Ayer estuvo lo del FMI, que no lo comentábamos, que fue el desembolso de 4.700. Es casi un plan económico. El FMI dice lo que hay que hacer. Es muy impresionante y además me acordé mucho dice de Adrián. Lo del aumento del combustible. Claro, me acordé mucho de Adrián porque en las declaraciones de Cristalina Georgieva, entre otras cosas que ahora leo, dice, se están tomando medidas importantes para abordar el gran sobreendeudamiento comercial. Ese es el Bopreal que tanto le gusta a Murano. A mí no me gusta, me parece un espanto. Yo digo que es la fórmula que ha encontrado el gobierno. Pero el FMI festejando que el gobierno cumpliera el pedido de la Cámara de Comercio argentino-estadounidense de legitimar una deuda comercial de 50.000 millones de dólares. Susovitsky lo promocionó. Recordemos que es una deuda que tenían las empresas que en gran parte sabemos que es a sus filiales, a sus casas matrices. Es una autodeuda. A mí me encantaría. El Estado le dio un bono. Me encantaría ver el padrón. Yo ya lo pedí, hice como Ari. Hice un pedido de información ¿viste pública? Que no soy el único rompebolas? Quiero saber qué dice porque se supone que la deuda está empadronada. Que hasta el 25 de enero hubo tiempo para empadronarse y ahí se estableció el número de 43.000 millones. Yo quiero saber quiénes se empadronaron, qué deuda está. Sabés que hay dudas sobre ese número, ¿no? Recontra. Pero muy grande, ¿eh? Sí. Se habla de la mitad. ¿Qué es deuda inventada, decís? Claro. O préstamos back to back. Lo que hacen es, la casa filial te presta $1 millón con una tasa de interés ridícula. Pero también hay importadores reales. Era una compra de comprar dólar, era una forma de comprar dólar a 3.65. Claro. Y hay un momento cuando hay una falta de dólares que se hace sinceramente casi imposible de controlar. ¿No? Son muchísimos. Ahora vos, antes de tomar una decisión macro como es esta, sí podés tomarte el tiempo y decir, bueno, total, ya pasó, puedo ir y mirar. Porque vos en el momento en que tenés que darle, se critica mucho el sistema de importaciones, pero bueno, es difícil. Claro. Son miles de cosas, vos tenés que controlar. Explico cómo se hace ahora que vos vas a entregar un bono, sí podés controlar. Sí, decir, obvio, che, a ver, esta deuda, porque vamos a emitir un bono del Estado. Sí, por es eso, un bono el FMI está... Un bono del Estado que después se pagará en dólares. El FMI está celebrando, y explico cómo se hace la fuga. ¿Qué hace? La empresa Murano Argentina le pide un préstamo a la empresa Murano de Suiza. Claro. La empresa Murano de Suiza. Si Murano hace eso, deja todos los dedos pegados. Murano queda en Venecia. No, es que esto deja todos los dedos pegados. Pues
está legalizado. Claro. Le presta $1 millón con una tasa de interés ridícula. Claro. De, póngale el 50% en dólares. ¿Qué hace Murano Argentina? Intraempresa. Dice, no, intraempresa. Entonces Murano Intraempresa. Argentina le dice al Banco Central, che, yo tengo que devolver esta plata. Claro, claro. Este millón que entró, que figura como que entró, pero tengo que devolver $1,5 millones. Dame 500.000 más. Y los compra, como recién decía Roberto, barato. Bueno, de esa forma compra lo que el excedente barato de ese el interés barato y lo fuga mandándolo. Eso es lo que está festejando el FMI que hizo un caso, este gobierno. caso paradigmático del gobierno, porque esto ocurrió muy severamente en los 12 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, que había superávit comercial. Por pandemia, por cosecha, se fugaron $25.000 millones. Así es. Bueno, un mecanismo lo usó y lo hizo público Cristina en relación a Techin. Techin tiene su planta de laminados más importante en Brasil. Con esos laminados hacía la obra del gasoducto que Techin tenía concesionada en Argentina. Y pedía dólares baratos para... Entonces, ¿qué es lo que planteó en su momento Cristina? Che, que usa sus propios dólares. Si está en los lados del mostrador, se compra a sí mismo y tiene la posibilidad de hacer un negocio, bueno, que no nos pida dólares baratos a nosotros. ¿Qué creen que terminó pasando con Techin? ¿Se los dieron? Se los dieron. Le dieron los dólares baratos, le dieron la obra, le dieron una extensión de la obra y una concesión de una obra que Techin quiere mucho, que es el gasoducto que va hasta Vía Blanca para hacer la planta de liquefacción. Es la forma que tomó la fuga durante el gobierno de Alberto Lejos de Fernández. penalizar la fuga, por eso yo digo, ojo que hay muchas cosas que se dicen en público, ¿no? Que en ese momento Cristina lo dijo en público, todos nos espantamos, al final del camino me imagino a Roca cagándose de risa. Claro. Y sí. Porque dice, bueno, con esto que está diciendo Cristina yo voy a sacar un gasoducto más. Bueno, es que así después nos quedamos sin divisas, porque esa es la forma que tomó la fuga durante el gobierno de Alberto Fernández. Después nos quedamos todos sin divisas en el Banco Central. Que no estaba solo. Bueno, y Sergio Massa también. Si no, Sergio Massa también. ¿Quién fue el único funcionario que duró los 4 años? Llama a Miguel y termina con PC. El presidente central, que era el protagonista de la fuga. Totalmente. Y no lo echaron, nadie pidió que lo echaran. No hubo discursos contra él y ahí está. Sí. Che, paso en limpio nada más lo que dijo el FMI para que se entienda lo tremendo de... Estoy pensando en funcionarios que trascendieron el gobierno de Fernández y siguen ahora. Lo tremendo, sí. O sea, hay gente que duró más de 4. Dice, textual de Cristalina Georgieva después de que ayer le dieron $4.700 millones. Que lo había gestionado el gobierno anterior. No, el Milei. ambicioso plan de estabilización acordado se centra en el establecimiento de un ancla fiscal. El ancla fiscal fuerte. Ancla fiscal fuerte, que ponga fin a todo financiamiento del gobierno por parte del Banco Central. Y acá viene lo increíble. El logro de un superávit fiscal primario de alrededor del 2% del PBI. O sea, el FMI, que anteayer dijo que Argentina va a caer 2,8, dice que el gobierno tiene que tener un superávit del 2. Un ajuste brutal. De 6. ¿Qué se sustentará? En una combinación de impuestos. Es genial porque Milei dijo que se cortaba un brazo antes de subir impuestos. Bueno, el FMI le dice que vas a sustentar tu superávit con impuestos temporales relacionados con las importaciones. Ese es el impuesto país. Está diciendo el FMI que el impuesto país se lo queda al gobierno nacional. Y el fortalecimiento de los impuestos a los combustibles. O sea, ayer el FMI dijo que hoy en el boletín oficial iba a aparecer el aumento de los impuestos a los combustibles, que es a partir de marzo, no es a partir de ahora. Pero igual aumentaron, quiero decir que igual la nafta aumentó 6 puntos. Igual aumentó la nafta. Y después tiene una parte genial el comunicado del FMI que dice que Argentina tiene que liberar el potencial energético y minero. Claro. Bueno, liberar es eso, que nosotros ni lo veamos. Lo que dijo, exactamente lo que dijo Stanley. Está apareciendo la información de que va a haber una reunión de todos los gobernadores en la Casa Rosada hoy. Sí, yo pregunté recién a la gente de Nacho Torres y Rogelio Frigerio, me dicen que por ahora no hay nada, así que me quedé con la duda, porque no sé, entonces... Si el tema ahí se va a seguir están negociando coparticipación de impuestos. El impuesto que piden coparticipar los gobernadores, que yo comprendo que los gobernadores no tienen un mango, es el impuesto país. El impuesto país, voy a tratar de explicarlo fácil. Vamos a tomar una industria fácil que es la industria automotriz. Siempre se dice que la industria automotriz argentina es un armadero. No, todas las industrias automotrices de todo el mundo tienen un altísimo porcentaje de piezas que no son propias
¿sí? Porque la mayoría de las piezas se hacen, no sé, en India, en esos países. Sí, en el sudeste ¿está? asiático. Bueno, pero acá hay un buen nivel de composición, más del 50% hoy es nacional. Pero el 45, el 48 es importado. Entonces, una industria automotriz paga $1 con un agregado del 15%. El impuesto país es sumarle. Entonces le sube el precio de esa pieza para importar y después le hacen una retención cuando exporta, con lo cual termina pagando el dólar a 1.000 y exportando a 780. Lo que va a pasar es que no van a fabricar más las automotrices. Van a cerrar, se van a ir, van a despedir al personal. Es la destrucción, y doy una porque es la verdad es el sector que más conozco. Es una locura. Entonces, en la desesperación los gobernadores van a negociar algo que le genera un daño enorme al país, pero los ha apurado tanto, que los tipos van a ir y decir, bueno, si me das una parte de eso, del impuesto país, ahora es como todo. ¿Viste? Yo expliqué el otro día de Moreno que decía, bueno, tenía que ponerle tanto a la Actimel, que un día la Actimel no se vendió más, entonces no servía para nada. Acá es lo mismo. Vos cargas impuestos sobre un sector que lo vas a destruir, ese impuesto va a tender a cero. Porque si vos, la industria automotriz se frena y no importa más nada, como algunas economías regionales, qué sé yo, no vas a recaudar nada. Entonces están cometiendo un error histórico por el loco que lo lleva a presionarlos tanto, porque los gobernadores dicen, el mes que viene no puedo pagar los sueldos, el que caigo soy yo. El otro día una economista, ex ministra de Economía de la Nación, decía que también los gobernadores deberían ponerse un poco firmes y empezar a cobrar las regalías que les correspondería, por ejemplo, por exportar el litio en Catamarca, ¿no? Entonces ahí sí tendrías algo más de guita y no andarías mendicando. Hubieran aceptado modificar la ley de minería. Son ellos mismos los que decidieron regalar el litio, ojo, En muchos casos hicieron acuerdos súper abusivos. Los tres están con el gobierno. Sí. Sí. Y sí. ¿No? Catamarca, Salta y Sáenz Jujuy. fue el primero. Catamarca, Salta y Sáenz Jujuy. fue el primero que saltó. Sí. Bueno, un poquito tiene La Rioja, pero... No, y además cuando se discutía, esto pero tenés, en su momento Mercedes Marcó del Ponte intentó modificar la ley minera durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y tenía reuniones con los gobernadores. El único que entendía que había que cambiarla era Gerardo Morales. Claro. Mirá lo a la derecha que está el resto. Porque una de las partes es que la ley de minería, otra herencia de Menem, es que las empresas pagan regalías por el tope del 3% de lo que ellas declaran a boca de mina. Y es tan neoliberal la ley de Menem que fíjense que Milei mandó a reformar todo menos la ley de minería. No hacía falta. ¿No hacía falta? O sea, Milei que dijo... No, yo pregunté a un gobernador y le dije, che, esos 2 artículos que quieren cambiar, nada, ni los usamos nosotros. Claro. Son de control. Milei mandó de la parte de minería, lo único que eliminó es que el Estado tenga información. Claro. Pero los recursos los tenés. Están, y eso lo hizo por el DNU. El gobernador me dice, no, nosotros no. Pero es tan brutal la ley de minería vigente, fíjense lo loco, que Milei mandó a modificar todo menos la ley de minería. Por eso yo decía el otro día, todo lo que se reforme ahora no se puede tomar a la ligera. Esta idea de, bueno, después, cuando volvamos nosotros, que te lo dicen muchos peronistas, ¿no? Cuando volvamos nosotros se revierte. No pasa eso. Lo que está contando Ari es que no es sencillo de revertir y hay comportamientos sociales, sobre todo cuando vos modificás el código penal, que son muy difíciles de revertir. Si vos imponés la noción de legalidad sobre el gatillo fácil, generás un comportamiento social que es muy difícil de revertir. Además del daño que es irreversible. Si vos convalidás el gatillo fácil como práctica, es verdad. El gatillo fácil mata gente. Claro. Y eso es irreversible. Entonces, esta idea de, bueno, que creo que ayer se la escuchaba, ¿cómo lo denominaste de panelista? ¿Un político panelista? Se lo dijo Moreno a Leandro. Leandro Santoro estaba diciendo todas las dificultades que hay. Bueno, ojo porque eso no pasa. Eso solamente lo puede pensar alguien que está empachado de rosca. Total. Empachado de rosca, de creer que todo es la rosca. Que todo es la rosca. Bueno, ojo porque la sociedad ya también se empachó de rosca. Y toda la gente que estaba mirando ayer la sesión no lo miraba con alegría, Claro. Lo mira con preocupación, con hartazgo, con temor. No crean como cree Milei, digo esto dicho con mucho respeto a los políticos, yo sé que muchos son conscientes de esto, no crean que mucha visibilidad o masividad en este caso
es sinónimo de respaldo, como cree Milei. Como Es que creyó la Milei gente- en Davos. Los diputados de ayer lo sabían, por eso hacían estos discursos tan rimbombantes y resonantes que parece que van a votar en contra y después votan a favor. Eso es una práctica que se hace bastante seguido. Bueno, el que mejor lo hace es de Loredo, que es un señor que parece que es revolucionario en su discurso y después termina en el mismo discurso Yo estoy diciendo convencido de que tiene un hermano gemelo. el Evil Twin, como en las películas de terror de los yankees. ¿Sí? Che, viene Catalano ahora. A mí me resulta bien interesante porque no solo es de los más luchadores, sino que estaba ayer cuando se armó el quilombo y sabe lo que pasó, porque fue grave lo que pasó anoche. No había mucha presencia, hubo poco. Estaba Grabois y estaba él. Y vamos a charlar un rato con él. Tenemos varias notas hoy. Bueno, los saludo. Chau, chau. Nos vemos. Hasta mañana.